Muy bien. Muy buenas noches, estimados amigos y público en general. Hoy nos reunimos con la finalidad de presentar un libro que está fundamentalmente vinculado con la necesidad de cambio para nuestra patria. Un libro que ha tomado varios años para su maduración y también para su desarrollo. Y después de analizar la mejor manera de que el Perú se desprenda de sus iniquidades e inequidades y aspirar así a un desarrollo sostenible, es necesario crear una nueva república, que es precisamente el nombre del libro que hoy nos concita. El libro trata de una gran variedad de temas, como la economía, la justicia social, el medio ambiente, la educación, etc., los cuales abordaremos en el transcurso de esta reunión. Y para ello, contamos con dos personas que nos darán sus apreciaciones acerca de esta obra. El primero es el doctor Mauricio Hernández Bermúdez y el segundo, Mario Enrique Lariva. Bueno, a ver, el señor Mauricio Hernández se encuentra en la sala, vamos a ver. Ya. ¿Me escucha bien, señor Mauricio Hernández? Sí, yo los escucho bien. ¿Me Perfecto. escuchan bien? Ok, sí. Solamente para Perfecto. establecer la señal. Okay. Déjeme primero presentarlo antes de que pueda dar sus opiniones. El doctor Mauricio Hernández Bermúdez es de Venezuela, es doctor en Ciencias Sociales, de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales, magíster en Gobernabilidad y Gobierno Local, también magíster en Planificación de Desarrollo, Ciencias Políticas, licenciado en Comunicación Social. Muy bien, después de hacer esta breve presentación, le damos la palabra al doctor Mauricio Hernández. Adelante, doctor. Bueno, aquí en Caracas son las 8 ya de la noche. Un saludo a todos los peruanos y a todos los que están conectados de otras latitudes. Para mí es un honor estar con la doctora y con ustedes, la doctora Brisa Marina Hurtado de Mendoza, a quien conozco desde hace varios años y disfrutado de su gran intelecto y de integridad como persona. La doctora, pues como usted ya lo presentó, pues es doctora en Ciencias Económicas y tiene un gran currículo con varias publicaciones. Una de ellas me llama mucho la atención y se llama Perú, tierra de conflictos y quimeras. Y creo que ese título nos introduce realmente en el tema. Hablar de república en América Latina es algo complicado porque desde tiempo de la independencia no hemos consolidado repúblicas que tengan instituciones sólidas y transparentes, que logren un bienestar para todos. Y precisamente la nueva república nos trae a nosotros pues toda una serie de interrogantes, retos, y es una gran reflexión que vamos a tener en este tiempo. Como todos sabemos, tenemos en la América Latina avances y retrocesos, a la vez de grandes cambios geopolíticos que han ocurrido, y precisamente como veo varias canas aquí en el panel, creo que todos nosotros hemos visto varias décadas de grandes cambios en el cual hemos visto la Guerra Fría, el colapso del socialismo real, así como el surgimiento de potencias emergentes,
así también los cambios tecnológicos de la segunda ola a la tercera, en la cual ya estamos en la cuarta revolución industrial, en donde se expresan nuevas formas en la sociedad de la información y del conocimiento con la GAFAM. Estas GAFAM, que son el Google, el Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, son realmente corporaciones tecnológicas que, así como en otras en Asia, nos presentan otras formas también de dominación. Creo que, y de control ciudadano, ¿no? Brisa nos presenta entonces un diagnóstico crítico, social, económico, también de todo el panorama de los partidos políticos que controlan un modelo de país que no logra llevar a la población, a toda la población, un bienestar. Y en un continente que yo diría que son uno de los más desiguales, ¿no? Que no solamente en el Perú ocurren cosas como esas, sino en toda América Latina. Su libro Nueva República es un gran reto y lleno de incertidumbres e interrogantes. ¿Cómo lograrlo? ¿Están las organizaciones de base en el Perú preparadas para asumir ese reto? ¿Cómo aprovechar los cambios inherentes de la globalización dentro de esta discusión? ¿Cómo construir una alternativa a las GAFAM para que estén comunicados todas estas organizaciones y todo este esfuerzo que se quiere hacer planteado en el libro? ¿Cómo aprovechar las oportunidades de la descentralización en las regiones para hacer que las localidades de abajo hacia arriba pues vayan creando esa emancipación que nos ha hablado la doctora Brisa Marina Hurtado? Además de este interrogante, el debate de la democracia representativa, que no es solamente planteado en el Perú. Yo diría que es un tema global. Todos conocemos un gran actor como es Michel Maffesoli, con su libro de las nuevas tribus y la transformación de la política. Ahí vemos cómo a nivel mundial, en Europa, en toda América Latina, la democracia representativa ya no funciona como modelo en la mayoría de los países. Prácticamente los partidos políticos se convirtieron en empresarios, la corrupción, un modo de vida, de vivir del erario público, no solamente en el Perú, sino en todas partes, inclusive aquí en Venezuela. Entramos también con el tema de las izquierdas. En las izquierdas prácticamente se han evaporado, en el cual vemos cómo las izquierdas han adoptado formas de populismo, así como la derecha también está con su populismo. Pero el tema de las izquierdas es otro gran debate que está planteado también en el libro. Yo diría también cómo unir lo que plantea Brisa Marina Hurtado con el tema de la destrucción de los recursos naturales renovables, con el cambio climático, con lo que actualmente ocurre en Brasil con la Amazonía y en Venezuela con el arco minero, que es uno de los ecocidios más fuertes que hay prácticamente en toda América Latina, que es la destrucción de los grandes ríos que tenemos en Venezuela, sencillamente por el hambre de un grupo que se ha beneficiado, grupos militares, grupos de mafia, grupos de delincuentes internacionales en el arco minero en Venezuela por la cuestión de la fiebre del oro. Es decir, que prácticamente todos estos retos nos mete a nosotros en una discusión global en América Latina, y creo que lo interesante es darle paso a la discusión con toda esta serie de interrogantes. Con esto termino mis palabras. Muy bien. Ahora nos queda presentar a nuestro amigo Mario Enrique Lariva, ¿no? Bueno, Mario es un consultor de negocios internacionales, matemático y físico, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, con estudios en ciencias políticas, medio ambiente y filosofía, y otros temas más, ¿no? Muy buenas noches, Mario. Adelante. Muy agradecido por la presentación y paso de inmediato a hablar cortamente acerca de un libro que es bastante grande y es un gran reto desde su misma presentación en el título, porque habla del continente peruano. Y entiendo lo de continente peruano en el sentido
de que es el participio activo del verbo contener, porque contiene. Y el Perú pues contiene una diversidad histórica descomunal, una diversidad natural también descomunal, y una diversidad cultural. Y a esa diversidad cultural y natural e histórica es la que veo en este libro enfrentar. Y Brisa Marina Hurtado de Mendoza Santander, desde el primer momento en que uno lee el título, ya es sometido a reto. Es decir, cómo decodificar todo esto que significa empezar a organizar una idea rumbo a una propuesta que articula muchas dimensiones. Tiene 3 títulos. Pasa de las 300 páginas, donde vuelca una serie de experiencias de trabajo y no solamente de labor intelectual, ¿no? Brisa Marina ha conocido varios países en Europa, en América, y eso no solamente para elucubrar ideas, sino para actuar empresarialmente, actuar propositivamente en proyectos, incluso en los cuales hemos estado por mucho tiempo comprometidos. Y yo espero, desde luego, mucho más de estos textos, y en un momento tenemos 3 títulos a analizar, ¿no? Un título que se refiere a lo que podríamos llamar de dónde partimos, ¿no? Y el Perú, como bien dijo el señor que me antecedió, el doctor William Hernández, es un gran reto que contiene muchos elementos a codificar. En el caso del Perú, es una historia milenaria a la que hay que dar talla, porque son aportes culturales de creación de saberes que todavía están dinámicamente actuando en la sociedad peruana. Más allá de lo que podríamos llamar las capitales de regiones, que tienen una organización de corte occidental, hay formaciones y tradiciones que se sostienen y que de alguna manera son invitables en el sentido de convocables, para formar esta idea. Y la propuesta, pues, de Brisa Marina, después de este primer título donde expone esa diversidad y todo lo que ha surgido de esa diversidad y cómo se ha formado, porque muestra la invasión europea, muestra la ocupación europea, muestra cómo se organizó la sociedad peruana para poder ser funcional a esa depredación, y cómo después hay un proceso en el cual se va asentando una personalidad peruana en lucha permanente hasta que logra la independencia. Y por supuesto, es el segundo título. El segundo título, de 200, en algún momento conversamos con Brisa Marina, eso podría haber sido un documento en sí mismo, recordando también los 200 años de la independencia incompleta respecto de la ocupación europea. Pero estas 200 razones para cambiar la historia del Perú también son multidimensionales, porque dentro del libro ustedes pueden analizar, son muchas páginas, esto ameritaría una conversación casi capítulo a capítulo, pueden ver en detalle cada una de los temas que para nosotros han sido fundamentales: el protagonismo de la empresa, la grande, la pequeña, el protagonismo de las fuerzas de la producción oligopólica, y también, por supuesto, el protagonismo de las Fuerzas Armadas y Policiales, ¿no? Que de alguna manera también han participado y participan en la configuración del poder, que de alguna forma hay que modificar para que alcance a la inmensa mayoría y la diversidad de la población peruana en todas sus dimensiones. Todo esto muy articulado para llegar al final a un título 3, donde se establece y se despliega todas las posibilidades, porque eso es lo importante de este trabajo también, esa parte de este trabajo, donde podemos darnos cuenta de que Brisa Marina nos propone y hasta nos reta a ver si podemos establecer criterios para actuar ya. Incluso hay detalles de la producción, de cómo se podía organizar la producción para un beneficio donde se distribuya mejor la riqueza que se genera en el Perú y no solamente se agarre
una porción y quede, como quien dice en términos médicos, haciendo trombosis, ¿no? Quedándose en un solo lugar y coagulando y no distribuyéndose en la nación peruana. Y eso es lo que pretende también Brisa Marina en los capítulos correspondientes del título 3 proponernos. Por supuesto que hay elementos claves porque su formación económica nos permite vislumbrar también una organización de ideas en términos económicos, es decir, cómo resolvemos los dilemas de los medios de producción para llegar a los medios de creación. Esos dilemas donde podemos dar valor, donde podemos permitir que el descubrimiento de precios esté en manos de la gente y no solamente de algunos grupos de poder con el consecuente depredación de su propia ganancia como familia o como persona. Entonces, en resumen, estas más de 400 páginas de este libro, que nos invita a leer Brisa Marina, aparte de ser pues, una literatura grata, inspiradora y acicatadora, porque ese es el precio de conocer eso, esa característica de Brisa Marina, donde no deja títeres en cabeza, trata de siempre impulsar nuevas ideas. Y estamos seguros, pues, en este mundo tan cambiante, tan lleno de conflictos, no solamente el Perú, también habrá un futuro libro donde incorpore lo que actualmente, pues, es, digamos, en términos amplios, la guerra de las divisas, las monedas fiat contra las monedas de otro tipo respaldadas por activos ejecutables, la guerra en Europa, el problema de la cadena de suministros, es decir, una serie de variables que van incluyendo y ya ella incluso empieza a insinuar esas necesidades de reflexionar. Y por supuesto, gracias a Brisa Marina, esta noche tenemos la oportunidad de comentar y presentar un documento muy valioso, que es un documento de trabajo, es un documento retador al que hay que dar talla. Y ahí me quedaría en mi presentación. Buenas noches. Muy bien, antes de presentar a Brisa Marina, para que nos dé una idea de lo que contiene su libro, permítame presentarla, ¿no? Ella es doctora en Ciencias Económicas, Econometría y Desarrollo Económico en Norwood Institute. Experto en proyectos industriales y productividad de la Universidad Louis Pasteur Strasbourg, Francia. Bueno, especialista en negocios y comercios internacionales, tiene maestría en economía agraria, es también contadora pública, y este no es el único libro que ha escrito. Además, también tiene otras publicaciones como Economía Peruana y Teorías de Desarrollo Económico, Planificación de Recursos de Agua en la Gran Lima, Hambre, Sed y Violencia. Y uno de los libros que también me ha llamado mucho la atención, Perú, Tierra de Conflictos y Quimeras, donde hace un recorrido histórico sobre nuestros héroes, sobre nuestra nación, sobre nuestra historia. Y quizás si lo leyéramos detenidamente, podríamos decir que muchas de las cosas que nos enseñaron en los colegios, de repente no se acercan mucho a lo que fue en realidad. Y por último, Nueva República, estructuras de vida y soberanía del continente peruano, ¿no? También, antes de darle la palabra a Brisa, les informamos que apenas termine Brisa Marina, pueden hacer sus preguntas. Tendrán 5 minutos para ello, ¿no? Buenas noches, Brisa. Adelante. Muy buena noche, ¿me escuchan, no? Sí, perfectamente. Permítanme primero agradecer a los ponentes, a los expositores, al doctor Mauricio Hernández Bermúdez, a Mario Enrique Barriga Málaga, por los valiosos comentarios sobre el libro y sobre las reflexiones que nos hacen sobre América Latina, que es muy importante
en nuestro caso. Y asimismo agradecer al anfitrión del evento, el señor Isaías Quiroz, y a todos los que han invertido su valioso tiempo en acompañarme. Muchos después de la lectura del libro o de escuchar esta exposición pensarán de repente que el camino trazado en Nueva República constituye la utopía de una mente febril. Presentar o publicar un libro en el Perú, para muchos de nosotros, independientemente del contenido, del valor que éste tenga, es usar los pocos instrumentos que nos quedan para hacer visible lo invisible. Es romper el espacio que tiene la sociedad y que le consagra a los tótems que están vigentes y visibles en la política, en la cultura, en la literatura, en la ciencia, en función no solo de su valía, sino del interés de grupos sociales o políticos organizados bajo diversas banderas. En este contexto, Nueva República representa, para mí, visibilizar una nueva forma de encarar la crisis que nos acompaña siglos. No podemos seguir parados en el mismo pantano en el que estamos. Recorrer 200 años de la República es constatar que hemos transitado de la invasión española a un Estado capturado por las supremacías capitalistas de Gran Bretaña y Estados Unidos. Y después del consenso de Washington, lógicamente, y de la instrumentalización de la Constitución en la Constitución del 93, nos hemos convertido en una colonia al servicio de intereses privados de la supremacía capitalista mundial, al extremo que el pueblo ha perdido totalmente el derecho natural de ser poder constituyente, que en este caso particular es usurpado por un sector del Congreso al servicio de poderes fácticos. Los peruanos, en estos 200 años, no hemos planificado el futuro, no tenemos proyecto país. Y mucho menos podemos hablar de un proyecto de largo plazo. ¿Qué podemos hacer sin avisorar el futuro, sin saber a dónde vamos? Lógicamente, hemos organizado el caos. Hemos incubado en la mente y el saber de la población el surgir de ciudadanos de primera y segunda clase, no solamente divididos por clases sociales, también el surgir de ciudadanos divididos por el color de la piel, en blancos y cobrizos, lo que se hace mucho más presente en esta época en que estamos. Pero a su vez todos hemos descubierto que el dinero da poder. En consecuencia, para subir a un estrato superior, el crimen, el sicariato, la corrupción y la política son medios en nuestro país cuasi ilegales. Un Estado en caos, copado por la corrupción a todo nivel, practicando una economía primaria exportadora de hace siglos, agazapado a la sombra de la economía global, fabricando héroes, alentando nuestro ego lógicamente con falsos primeros lugares, sin capacidad para reconocer que no nos hemos insertado en el mundo global de una manera racional y soberana. Pensar en el Perú desde el Perú y proponer un paradigma de desarrollo denominado Nueva República requiere despojarse de dogmas y reconocer que no solo estamos en un mundo globalizado dinámico, cuyas supremacías dominantes lo controlan todo, sino que para sobrevivir como población o como nación, tenemos la necesidad de planificar nuestro futuro, de buscar el consenso dentro de nuestras fronteras, para integrar, en primer lugar,
a las naciones con diversos idiomas, culturas y costumbres que tenemos dentro del país. No es posible que después de 200 años de república, más del 25% de la población sea etérea, sin representación alguna. Por otra parte, al Perú actual, y eso lo he analizado bastante en la segunda parte del libro, lo caracteriza el saqueo, la contaminación minera, la deforestación de bosques de la Amazonía y los bosques secos de algarrobos en la costa, la desertificación de las punas y la concentración de recursos en pocas manos. En el Perú tenemos aproximadamente 8 o 10 grupos económicos que lo controlan absolutamente todo. Se ha trastocado el medio ambiente peruano, nuestra Pachamama, razón por la que en Nueva República estamos proponiendo que se debe reconocer el valor de uso de la naturaleza ante el valor de cambio. Esto lo señalo con mucho énfasis, otorgándole en consecuencia a la naturaleza derechos como un ser vivo. ¿Y todo esto para qué? ¿Para qué hacemos tantas cosas? Lógicamente, todos queremos tener una sociedad de bienestar, el bien común, o lo que diríamos en el quechua, idioma ancestral, el ayin causananchista. Me refiero a una sociedad con educación, con salud, con alimentación nutritiva, con vivienda, medio ambiente sano, trabajo y energía. En este caso yo discrepo bastante con quienes miden el desarrollo por el crecimiento del Producto Bruto Interno. Nosotros hemos tenido más de 29 años de crecimiento del Producto Bruto Interno que no se han traducido en ningún bienestar para el país. La propuesta no tiene color, no es comunista, ni es liberal, ni de la economía verde o de la tercera vía, ni intenta retornar al Tahuantinsuyo de hace 200 años. Va más allá de esto. Propone para el Perú la planificación estratégica, la descentralización por estados federados. Propone caminar con norte, con objetivos claros, con metas. Lógicamente, teniendo como base soberanía, democracia horizontal colectiva, que reconozca y construya el futuro del Perú con multicolores expresiones, con soberanía, como dije, con democracia horizontal, con libertad, con dignidad y con ética. Utilizando para ello la planificación como una herramienta que permita avisorar un proyecto de largo plazo, articulado a planes quinquenales, y un proyecto transitorio que inicie estos planes quinquenales. Proyecto transitorio que vendría a ser el próximo plan de gobierno del gobierno entrante, y un gobierno, lógicamente, que vaya con metas, que trabaje de una manera adecuada. El futuro, en verdad, tiene muchos nombres. Sin embargo, yo abrigo la esperanza que vayamos al mañana en la senda del diálogo estratégico que nos abra el futuro sin zozobras, con riesgos calculados, con toda la sangre que plasmen la nueva república, la patria en la que nos identifiquemos todos, la patria en la que fluyan las aguas cristalinas,
que renazcan los bosques en la que los ciudadanos de todas las sangres nos podamos representar en el poder, la patria en la que tengamos la certeza de encontrar las condiciones que nos permitan acceder a una mejor calidad de vida. Cuando hablo de calidad de vida, estoy hablando que la población debe acceder a educación, a salud, a vivienda, a alimentación nutritiva, a energía limpia. Mucho se habla de que el Perú tiene las mejores condiciones en América Latina para poder progresar. Ahorita estamos entrando en un sistema que va a crear las condiciones para que muchos de los recursos naturales que nosotros poseemos puedan tener un precio bastante elevado, por ejemplo el cobre. Entonces, nosotros los peruanos de a pie no podemos permanecer sentados mirando a ver cómo festinan nuestros recursos. Yo creo que nosotros tenemos que hacer una propuesta desde abajo. Tengo la suerte de conocer el Perú y sé que si trabajamos en conjunto, sin mirar si somos de izquierda, de derecha o del centro o del norte, yo creo que si tenemos las metas claras, los objetivos claros, vamos a llegar a un punto. Ahora, esta propuesta que yo hago es una propuesta que, como digo, nace desde el Perú y es para el Perú, pero además debemos tener la seguridad que el cambio requiere decisión, comprensión y trabajo, requiere mucho tiempo. Estamos hablando que si queremos llegar a una meta determinada, estamos viendo 50 años plazo. Lógicamente con metas que se puedan ejecutar cada 5 años. Por eso el libro yo lo he dedicado a la juventud, especialmente a aquella que conocí en Cusco, de la Federación Universitaria de Cusco, que los veo con pujanza, con ganas de luchar, con ganas de cambiar el país, que hay momentos que pensamos que no nos pertenecen. Reitero mi agradecimiento a todos los presentes por el tiempo invertido en escucharnos y especialmente a los dos expositores que han hecho un preámbulo. Como les ha señalado Isaí, vamos a tener luego un pequeño conversatorio que nos permita, digamos, de repente hacer preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muy bien, antes de pasar a las preguntas, quiero resaltar algo que ha dicho Brisa Marina, ¿no? Que esto solamente es el inicio de una serie de acciones que nosotros mismos debemos propiciar para que de alguna manera podamos hacer el cambio, ¿no? Y permítame hacer o recordar un cuento en lo cual se ve reflejado precisamente la importancia de empezar, ¿no? Hace muchos años había un pueblo que estaba rodeado por montañas. Este pueblo, nadie hacía nada y como estaba rodeado por montañas, entonces el sol casi no le daba, la gente estaba muy raquítica, la gente no hacía nada por salir, se conformaban, seguían esos cerros ahí. Y entonces, de pronto, en una reunión con el alcalde, un señor de mucha edad, agarró una pequeña cucharita y dijo, yo voy a empezar, yo voy a mover esa montaña con esta cucharita. Y entonces, pues, todo el pueblo comenzó a reírse, pero ¿cómo vas a poder mover una montaña con una cucharita? Y entonces el señor agarró y se volteó y le dijo, sí, yo soy consciente de que no puedo mover esta montaña, pero alguien tiene que empezar. Si no empezamos, entonces no vamos a hacer nada, ¿no? Esa es la gran importancia. Muy bien, ¿alguno de los presentes que quisiera hacer alguna pregunta, por favor, levante la mano para anotarlo? A ver, Carlos Sumarán, adelante.
Buenas noches, amigos. Les estoy hablando desde Montreal, Canadá. Semanalmente yo asisto a reuniones similares y lo que veo que todo lo que hacemos es entregar diagnósticos. Me lo he pasado hace 37 años que salí de Canadá, becado por la MRTA, ¿ya? Pero he regresado apenas pude. Me he pasado enero a abril todos los años, a partir del año 70 más o menos. No, perdón, sí, el 70. Y ahora no he ido por la cuestión de la pandemia, ¿no? El COVID desde el año 20. Lo que yo he colaborado con el Perú, a pesar de que estoy lejos, y he hecho una obra. ¿Por qué? Porque alguien me la enseñó. Yo he trabajado en la central del Mantaro, en las 3 etapas, y he podido luego desde aquí, desde la compañía donde yo trabajé, Hidroquebec, construir una línea de Mantaro hasta Arequipa para que el Perú esté unido eléctricamente. Desgraciadamente estuve en Arequipa 2 años, 99-2000, en la construcción. Y desgraciadamente lo que veo es que todo es Lima. Ustedes ahora están en Lima. Veo que somos como 20 personas. He estado haciendo comentarios con mi gente del Ministerio de Agricultura y todita la gente del Colegio de Ingenieros mismos, que yo pertenezco, todo lo hacen en Lima. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a cambiar el Perú si todo lo hacemos para los limeños? No es que sea, yo soy limeño, pero he vivido en el Perú, lo he recorrido el Perú tal vez más que cualquiera, por razones de trabajo y por razones de mi vida. Entonces, lo que yo creo que tenemos que hacer primero es, por ejemplo, quiénes son los nuevos gobernadores. He identificado algunos que son narcotraficantes. Entonces, con eso vamos a seguir. Con eso vamos a seguir. Y lo que quisiera es que en el Perú, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros, eso estoy insistiendo, de que cada vez que hagan un comentario como estén todos los departamentos o regiones para que participen, porque todo lo hacemos para Lima, y eso es lo que hay que ver. Hay algunos que conocen el Perú, y los felicito, pero hay que recorrer el Perú verdaderamente y vivirlo, no como la Keiko bueno, hay que hacerlo como lo hizo Fernando Belaunde, que fue mi profesor, ¿ya? Conocer, todo el Perú hay que conocerlo. Recién ahí vamos a sentirnos más peruanos y vamos a hacer lo que necesitamos hacer. Tenemos que trabajar, hay que producir. El Perú lo único que ha hecho es crecer, pero no ha habido desarrollo. ¿Por qué? Porque no producen solamente las minas. ¿Para qué? Para el saqueo de toda la vida. 300 años cuando llegaron los españoles, que nos hemos ido quejando, que quedan los criollos, 200 años, y es el grupo de los vivos que aprovechan de esto. Eso es todo lo que, bueno, digo por el momento. Gracias. Ok, muchas gracias. A ver, ¿alguna otra pregunta o comentario? Por favor, sean breve y si es la pregunta directamente. Bueno, a ver, José Juan Pacheco Ramos, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación a este evento. Les estoy llamando desde España. Aquí ya es la madrugada. Tengo el placer de haber trabajado ya con la compañera Brisa y también con el compañero William, su hermano. Y he leído también el libro anterior, El Perú, Tierra de Conflictos y Quimeras.
En líneas generales, yo encuentro muy valioso el aporte de la compañera. Encuentro muy importante todo este aporte. Lo que a mí personalmente me preocupa, puesto que estoy en un grupo de trabajo por el cambio en el Perú, mi grupo es el grupo por el socialismo, es cómo resolver el abismo permanente que hay entre los diferentes grupos que queremos el cambio y que somos hasta hoy incapaces de coordinar actividades. Somos hasta hoy incapaces de unirnos para trabajar en conjunto contra una situación que para todos evidentemente es negativa, que para nuestro país es desde hace 500 años completamente nefasta. Nosotros aquí pensamos ya que deberíamos unirnos de alguna manera en la práctica para hacer actividades de difusión, de información, de convencimiento para nuestra gente que en realidad está en su gran mayoría dominada por la prensa mermelera, como dicen en el Perú. Aquí en España, por ejemplo, cada vez que ha habido elecciones, ha ganado el fujimorismo. Y en general, en las últimas elecciones, cuando ganó Pedro Castillo, podemos constatar que en el extranjero ganó el fujimorismo. Entonces, ahí hay una importante tarea por hacer, pero no podemos todavía unirnos en una actividad, en una estrategia conjunta. Y creo yo, y aquí tiene razón la compañera Brisa en su libro cuando habla de la izquierda y de las divisiones que tenemos, creo yo que seguimos siendo presas del caudillismo, del egoísmo, del personalismo que tanto daño ha hecho al movimiento popular. Entonces, mi pregunta concreta sería a la compañera, aparte ya de los beneficios del programa, de las propuestas que ella tiene, ¿qué perspectivas, qué posibilidades ve, qué caminos ve de unificar a todos los que queremos que esta situación cambie? Gracias. Eso es todo por ahora. Muy bien. Adelante, Brisa. Sí, había dos temas que había que ver, ¿no? Por ejemplo, este evento, esta es una respuesta a Carlos Tumarán, se está haciendo también paralelamente por Facebook con Cusco, ¿no? Ahora, yo siempre he dicho de que cuando se trata de libros o cuando se trata de discusiones de carácter político, generalmente pues en el Perú estamos acostumbrados a que existan bloques y que esos bloques no puedan admitir que otros ingresen, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la presentación del libro, se ha invitado a mucha gente. Yo creo que es una constante de que hay cantidad de personas que dicen que van a entrar y no entran porque a veces yo como persona siento que nado contra la corriente, ¿no? Porque es bastante difícil hacer algo sin apoyo. Es como crear un partido político pensando que lo vamos a hacer sin apoyo, ¿no? Generalmente, ¿por qué se crean los grupos políticos? Es porque tienen el apoyo económico. En el caso, por ejemplo, de la presentación de Nueva República, no sé si es el libro valioso o no, eso lo juzgarán ustedes. Pero el problema es que no se puede hacer más de lo que se hace, ¿no? Esto es lo que tenemos y a eso tenemos que atenernos. Por el otro lado, cuando hablaba Juan José, efectivamente, yo creo que una de las razones por la que no se puede crear unidad es porque todos se sienten líderes. Es una de las cosas.
todos se sienten de izquierda, pero se sienten en la izquierda de los años 70. Para ellos todo sigue incólume, nada ha cambiado. Yo creo que nosotros, sin situarnos en la izquierda o en la derecha, nosotros tenemos que recoger las banderas del país y trabajar sobre ese tipo de banderas. Pero a su vez, tenemos que preparar gente, pues realmente líderes que puedan trabajar, porque no vamos a pensar que a los 80, 90 o 100 años nosotros vamos a seguir trabajando. Tiene que entrar la gente joven, tiene que entrar a trabajar la gente joven, porque además el futuro es de ellos, ¿no? Y una de las cosas, por ejemplo, que dije en el libro, en la presentación del libro es cómo podemos hacer visible lo invisible. Ese es el problema. Por ejemplo, ahorita, el día de hoy, se está haciendo una serie de presentaciones en diferentes formas, ¿no? Entonces, la izquierda se atomiza terriblemente. La derecha está unida. Eso, la derecha fascista que hay en el Perú es la que actualmente mantiene a Fujimori, mantiene, digamos, todo el círculo. En cambio, en la izquierda estamos disputando a ver si es el señor Cerrón o el señor fulano, y si es de izquierda o si es de derecha, pero tampoco tenemos banderas que representen a la población actual. ¿Qué se ha hecho después de la elección de Castillo? Prácticamente nada. Hemos elegido a Castillo y lo hemos dejado ahí, ¿no? El grupo que lo ha llevado está ahí. Nadie los entiende. Yo, por lo menos, no sé si tengo un pensamiento ya obsoleto, pero yo, por lo menos, no entiendo a la gente que está actualmente en el poder. No los puedo entender definitivamente, por más que me esfuerce. Y esto es porque todos están luchando, porque han descubierto que el poder es dinero. Y lógicamente en el Congreso se manejan por el dinero. Se aprueban cosas por dinero. ¿Por qué no quieren soltar la constitución de Fujimori? Justamente porque les da poder. No es posible, pues, que en el Perú tengamos más del 40% de los ríos contaminados, que tengamos gente que muere con plomo, por contaminación con plomo, y que el Estado diga que no puede hacer nada frente a la empresa privada. Entonces, ¿frente a qué estamos? Yo creo que acá lo que tenemos que hacer es reunir o juntar las banderas de lucha que tengamos, y sin el cambio de constitución no se puede hacer nada, absolutamente nada. Porque la Constitución no deja que la población pueda tener ni siquiera un poder constituyente que teníamos cuando se habla de Constitución, pues la población es la que tiene que tener ese poder, ¿no? Entonces, esos son los problemas que nosotros tendríamos que analizar. Muy bien, Marcel me parece que levantó la mano. ¿Quiere hacer alguna pregunta? Sí. No sé Ok. si se escucha. Sí, se escucha. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Yo ya soy un egresado, yo soy economista. Yo más bien tenía una pregunta, porque, a ver, justo hablando de la modernización, ¿no? Bueno, del Perú, ¿cómo se llama? Del desarrollo y todo ello, ¿cierto? Entonces, yo estaba pensando, por ejemplo, viendo el tema agrario, ¿no? Que es un tema también importante. Por ejemplo, tengo entendido hace poco que ha habido, creo que algunos impases en torno a los abonos que ha llegado el gobierno, ¿no? Y bueno, es algo también que es importante, ¿no? Y bueno, yo estaba pensando, o sea, si la cuestión del agro, por ejemplo, hablando de fertilizantes propiamente, y no es algo tan complicado, ¿no? Yo tengo entendido, por ejemplo, que lo que es agro simplemente es nitrato, ¿no? O sales de amonio y no me acuerdo qué otros químicos, en combinación de la tierra se forma nitrato, ¿no es cierto? Y no es algo como que sea de otro,
¿cómo decirlo?, de otro planeta, ¿no? O sea, no es una ciencia así muy avanzada. Entonces, claro, en ese tema, pregunto, ¿no? Si en el Perú hay una industria ya que está viendo ese tema, si es que estamos avanzando en ese lado, o si es que, no sé, alguna industria, no sé, algo por ahí, ¿no? O que alguna otra forma de importación, de sustitución por exportación, ¿no? Si algo se podría hacer en ese tema. Esa era mi pregunta nada más. Muchas gracias. Muy bien, Bueno, adelante, Brisa. acá hay una respuesta bastante clara. Nosotros tenemos los fosfatos de la yoga que desde la época de los militares, o sea, estamos hablando de 1960 y 70, de los años 70, y, teníamos los fosfatos de la yoga que se iban a trabajar como fertilizantes, ¿no? Pero nunca se hizo, me parece que ahora está concesionada a una tercera empresa. Y por el otro lado se ha cambiado pues la trayectoria que se tenía de cultivos definitivamente ecológicos por cultivos con fertilizantes. El problema del agro no es que llegue o no fertilizantes, ese es un problema coyuntural, absolutamente coyuntural. El problema del agro es que el 95% de las tierras de cultivo pertenecen a 3.4% de propietarios. Entonces, los millones de campesinos solamente tienen el 6.5% de tierras, que son prácticamente tierras de puna y que son los que nos dan el alimento, porque estas tierras que pertenecen o están en grupos que son los que están haciendo la agroexportación, son las tierras más fértiles, ¿no? Sí, 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 claro. Prácticamente nos Lo que dan tengo los entendido es de que en exportadores. Cusco, disculpa, sino que tengo entendido que en Cusco, Puno y, ¿cómo se llama? Cusco, Puno, ay, no me acuerdo, Cusco, Puno, Cajamarca, creo que tiene mayor concentración, ¿no? De tierras. Ahora, lo que estaba pensando, siento que lo pregunto porque en Cusco hubo una noticia, ¿no? De que se habían, parece que había impases, y por eso preguntaba, ¿no? Porque si queríamos, si queremos avanzar, porque ha habido problemas, ¿no? O sea, eso también me parece extraño que haya en Cusco esos problemas, ¿no? Pero nada, lo dejo a consideración también, si es que, muchas gracias. Sí, antes de continuar, quiero decirles a todo el público en general que permitan primero terminar de contestar la pregunta, de contestar, después, posteriormente levantemos la mano y posteriormente, porque si hablamos todo a la vez, entonces no vamos a entendernos. Muchas gracias. Adelante, Brisa. Ya ni sé qué estaba hablando. No, yo decía que el problema del agro es más la concentración de tierras en pocas manos, es una de las cosas, ¿no? Y la otra cosa es pues que hemos dedicado las mejores tierras a la agroexportación. Entonces, en un futuro cercano, lógicamente, corremos el riesgo de no tener alimentos. El problema de Perú es que más o menos un 60% de la alimentación que tenemos es importada. Importamos prácticamente la gran parte de productos que consumimos masivamente y hemos cambiado los patrones alimenticios nativos por alimentos industriales. Por ejemplo, la quinoa se exporta eh, y no sé, prácticamente para el peruano es caro porque son 10 soles el kilo de quinoa que no alcanza. Prefieren comer fideo o lo que fuere. Entonces hemos cambiado los patrones alimenticios con alimentos importados. Bueno, esto ha sido una de las formas en las que nos colonizaron desde la época del incanato, de la colonia, perdón. Entonces, hay grandes problemas en el agro que lógicamente hay que verlos, pero no se puede ver desde Lima. Yo creo que lo que tenemos que pensar es en que se debe hacer una descentralización por estados federados. Al menos mi criterio personal es de que si el país está en una debacle tal, lógicamente tendríamos que cambiar todo, absolutamente todo, ¿no?
Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Carlos Sumarán, por favor, sea breve. Gracias por... Mire, yo he presentado hace bastante tiempo a los amigos peruanos un plan de regionalización. O sea, para mí, y como yo vivo en Canadá y he aprendido muchas experiencias aquí, lo que he aprendido es lo que yo quiero volcar al Perú. Una de ellas fue esta línea eléctrica que hicimos a Arequipa, que al final aquí no ha servido a nadie. No a nadie, sino a los que benefician de ella. Es la regionalización. El Perú está súper dividido. Hay departamentos y regiones pequeñas, por ejemplo, Tumbes. ¿Qué cosa puede hacer Tumbes? Entonces yo he dividido el Perú en 5 regiones. 2 en el norte, 2 en el sur y una en el centro, que es Lima y Callao, donde estaría el gobierno nacional aparentemente, como lo es en Canadá. En Canadá nosotros, la extensión de Canadá, miren, donde yo vivo, vivo en Quebec, y la extensión de Quebec es 1,5 veces el Perú. Y acá vivimos con una empresa eléctrica donde yo he trabajado, ¿ya? Que nació cuando Velasco fundó Electroperú. Y en este momento, la central, la empresa Hidro-Quebec produce 30 veces el Perú. ¿Y por qué? Porque es cómo se ha organizado el país. Y eso es lo que yo creo que es importante entre las tantas cosas que hay que ver. Porque en el Perú lo único que hemos logrado es crecer mal. No hemos desarrollado. Gracias. Ok, ¿alguna respuesta, Brisa? Yo creo que no. Ok. No, pregunta. A ver, ¿alguna otra pregunta? Mauricio, Mauricio, a ver, adelante, Mauricio. el micro. Micro. Está con el micro Tu apagado. micrófono tienes que activar. Ok, ahora sí, Ahora sí, ¿me sí. escuchan? Sí, perfecto. Quería hacer un comentario lo de Carlos Sumarán. Yo he estado en varias veces en lugares de toma de decisiones en el alto gobierno y siempre me pareció que los ministros o gente que tiene el poder muchas veces escuchaban más las buenas prácticas o un comentario externo de algo que pasaba afuera que las cosas buenas que podían ocurrir en el país. Es decir, si uno comentaba algo importante de Venezuela, no le dan gran importancia, pero si uno le decía, mire, le tengo esta información que ocurrió en tal lado, wow, ¿cómo es posible? Vamos a... Entonces, digo que eso es interesante porque muchas veces los políticos se motivan. Hay un dicho popular venezolano que dice, nadie es profeta en su tierra. Pero cuando uno trabaja y trae experiencias como las que tiene Carlos Sumarán de Quebec, etcétera, con esto quiero decir que es interesantísimo el tema comunicacional de unir una cantidad de experiencias y hacer sinergia con todos esos grupos comunicacionales en el Perú para que potencien ese discurso que está planteado en una serie de propuestas, sobre todo a la juventud. No es que con esto quiere decir que el loro viejo no aprendió a hablar, es decir, que no lo pongamos a otras generaciones. Pero el tema que Brisa en su libro habla y es clave, el tema de la educación. La educación hay que entrar y hacer sinergia con todas esas organizaciones sociales que estén en el plano educativo y plantearle todas estas experiencias posibles que hay en el Perú y que ellos se enamoren, las proyecten, discutan, debatan. Y eso implica un gran esfuerzo, como lo dice Bruce, pues se necesita dinero para todo eso. Pero como se necesita dinero, también se puede hacer alianzas con organizaciones internacionales que están muchas veces en el tema ambiental y que tienen movimientos fuertes y sobre todo un brazo económico. Con eso quería, bueno, y aprovecho la ocasión para saludar a William Hurtado de Mendoza, que leo todavía su libro Antifábula. Gracias. Muy bien. Seguimos con el rol de preguntas. Permítame en esta ocasión hacerle una pregunta a Brisa. Me inquieta bastante, has hablado y han hablado muchos aquí en el Perú y en gran parte de América Latina
está dominado por un grupo de poder hegemónico, ¿no? Y el Perú no es la excepción. En este caso, ya ese grupo establecido aquí en el Perú tiene gran dominio sobre la economía, sobre los medios de comunicación. ¿Es posible, desde tu punto de vista, Brisa, poder interferir en esa malla, en ese circuito que está liderando todos los ámbitos en estos momentos en el Perú? Bueno, es una pregunta bastante difícil. Yo diría, casi todos los grupos se han formado amparados por el Estado. Si hablamos del grupo Romero o del grupo Ferricor o ¿cómo se llama este? Brescia. Todos los grupos, en el Perú actualmente detectamos más o menos 8 grupos que dominan diferentes campos, o sea, manejan salud, manejan industria, manejan minas, manejan todo lo que es laboratorios, manejan agro. O sea, en el Perú en los últimos 29 años se han formado 8 grupos poderosos con aval y amparados por el Estado, ¿no? Por ejemplo, el grupo Credicor, ¿cómo se forma, no? Se forma prácticamente en la época del gobierno revolucionario de Velasco Alvarado, con el amparo del gobierno revolucionario de Velasco Alvarado. Luego nace, en este momento se me va el nombre, tenemos el grupo Brescia, el grupo Credicor, Brescia, el grupo Romero, etc. Todos estos grupos pues se han formado con aval del Estado y de una manera u otra están representados en el poder. ¿Quiénes manejan pues o por qué hay ahorita tanto problema en el Estado? Porque justamente no pueden poner ministros de estos grupos que ya son conocidos. O sea, nosotros hemos asistido 29 años a la rotación de ministros, los mismos ministros prácticamente en diferentes etapas, ¿no? Ese es un problema. Entonces, mientras no se modifique la Constitución, va a ser imposible que se pueda, digamos, trabajar de otra manera. Ahora, estos grupos no solamente controlan, digamos, o son grupos económicos, controlan, por ejemplo, el mercado nacional en un 75%. El mercado nacional está controlado por ellos. Por ejemplo, este grupo AUNA que se forma a la sombra del Estado, en lo que es salud, incluso se le da una cantidad de dinero en la época de Vizcarra para que puedan hacer la reactivación, no sé qué tipo de reactivación, ellos se dedican a lo que es oncología, por ejemplo, de su principal fuente. Sin embargo, se le presta dinero con aval del Estado para la etapa de la reactivación. Entonces, yo no creo que entre tanto no se cambie la Constitución, se pueda cambiar esto. Tenemos, por ejemplo, el grupo Antamina. Antamina controla solamente en Huancavelica 254 concesiones de minería, ¿no? Entonces, todos estos grupos de poder realmente están determinados. Ahora, el grupo de la prensa, todo lo que son los medios de comunicación, el 75% de los medios de comunicación están controlados por el diario El Comercio. Entonces, ¿cómo podemos nosotros cambiar esto? Solamente trabajando para cambiar los tales contratos ley, ¿no? Que son los que rigen hasta ahora. Cambiar lo que es la concentración de medios, ¿no? Porque realmente el Perú lo manejan ellos. Esa es una de las cosas por las que se está luchando ahorita, porque
no les conviene Castillo, porque Castillo, no sé si en su parecer ha nombrado gente que no es del grupo, ¿no? Pero que sin embargo está haciendo cosas que son para el grupo. Entonces, aquí hay pues una ambivalencia tremenda. Yo creo que la única forma de cambiar el país va a ser cambiando la Constitución y que realmente se haga desde abajo. ¿Desde abajo por qué? Porque nosotros, no sé si todos los que estamos acá hemos leído la Constitución, pero esto de la Constitución lo aprendimos prácticamente en la lucha, ¿no? Porque a nadie nos ha enseñado cómo es la Constitución ni cuántos artículos tiene. Entonces yo creo que la Constitución actual debe cambiarse. Nosotros, como Nueva República, hemos propuesto un proyecto constituyente de 254 artículos, ¿no? Y realmente el respaldo que tenemos de la población es tan mínimo que ni siquiera nos dicen, oigan, ustedes están equivocados, son unos tontos, esto están manejando mal o son unos buenos expertos que están manejando bien. No hay comentarios. Yo he mandado a todos los grupos de izquierda, a todos los grupos sindicales, pero no hay ningún eco. No sé si es un celo por el liderazgo, que es una de las cosas que se me ocurre, o es que simplemente no tiene la voluntad de cambio que debe haber dentro del país. Esa sería mi respuesta. Muy bien. Tiene la palabra Mario. Sí, creo que la intervención la estamos entrando bastante bien orientado ya por el mismo título, el retador del libro, ¿no? Hay una implicancia inmediata, ¿no? La sociedad actual, en general, a partir de cierta edad, ya no considera al ser humano como aportante de ideas. Lo va arrinconando, y esta es una característica de la gran mayoría de países occidentales. Lo van marginando y entonces eso se convierte ahorita en un motivo para todos quienes hemos pasado determinada cantidad de años, en un motivo de protesta, pero también un motivo de urgencia por luchar por mantener la relevancia y la vigencia como personas generadoras de ideas y de propuestas, constructoras de propuestas. Eso es lo que ahorita estoy sintiendo que estamos empezando a revelar. El segundo punto, que tiene que ver todo con este libro, es el impacto de lo que propone. Y uno de ellos es un impacto de urgencia constitucionalizadora. Porque muchos de los temas a los cuales nos somete el libro de Brisa Marina, y en la parte del título 3 lo menciona, es la necesidad de tener una nueva forma de acordar la convivencia, que es en suma la Constitución. Es decir, nuevas reglas de comportamiento, no solamente personal, sino organizacional, comercial, privada, jurídica. Y eso está planteado. Ahí Brisa Marina ya está adelantando un nuevo libro, seguro, en una forma de propuesta, en las líneas de reflexión constitucional que va a implicar lo que está pidiendo cambiar, lo que está exigiendo el libro presentado esta noche para las líneas de cambio en muchas dimensiones. La Constitución, redactar una Constitución, el método de hacerla, cambia esas líneas y esas dimensiones, económicas, políticas, socioculturales, inclusive la forma de elegir las cosas, inclusive la forma de hacer partido. También lo menciona. Es una nueva forma de contrato social, ya trascendiendo la palabra contrato, un acuerdo social de calidad superior. Esto, unido a nuestra lucha permanente, que ya la empezamos a sentir cada vez más clara y directa, como personas que ya tenemos varias canas, ya no las contamos, pero las evidenciamos, en que estamos luchando por la relevancia en esta sociedad y por la vigencia de lo que estamos proponiendo, para que la juventud lo tome. Bueno, pero también nosotros vamos a estar en nuestro derecho humano a tener la iniciativa, acicateando ideas, propuestas, como es lo que esta noche ha comentado Brisa Marina, o ha presentado Brisa Marina.
Gracias, eso es todo. ¿Algún comentario, Brisa? Simplemente sería agradecer a todos los presentes por la oportunidad que nos han dado de presentar este libro, ¿no? Ojalá que lo lean y nos hagan llegar comentarios, ¿no? Ojalá. Ese sería las últimas palabras, ¿no? Agradecerle a Mauricio, a todos los que desde el extranjero nos están acompañando y a las personas que nos han visto por Facebook, les agradezco bastante. Esperemos que no solo vía libros, sino vía otras formas podamos cambiar de alguna manera el caos que nos impera y que es permanente dentro del país, ¿no? Yo creo que si no solucionamos los problemas internos, jamás vamos a tener pues, ninguna participación idónea afuera, ¿no? Nadie nos va a regalar la vida. Hay mucha gente que piensa que vino China y China va a hacer lo que no ha hecho otros países. Hay que pensar que somos una fuente de recursos naturales y por eso nos buscan, ¿no? Y si nosotros no hacemos nada, lógicamente siempre vamos a ser la neocolonia que quieren en los países del orbe o de las primacías capitalistas del mundo, ¿no? No creo que ningún país haga una inversión acá porque sí. Eso sería, y por el otro lado, a ver si en algún momento nos ponemos de acuerdo para hacer en el Perú jornadas de discusión, jornadas enteras de discusión de lo que debe ser el país. O sea, cada uno a ver presente su moción y se discuta a nivel público lo que realmente necesita el país. Para mí, fundamentalmente, lo que se necesita es ir abajo. Pero ir abajo no ofreciéndoles que sabe mañana les voy a traer agua, no. Hay que recoger las cosas, planificar, presupuestar y luego bajar. Y por el otro lado, si queremos realmente un consenso, lo tenemos que hacer desde abajo. Y ese consenso debe ser la nueva Constitución. Un consenso que venga desde abajo, no que lo hagan pues 250 abogados en el Congreso y que eso nos dé. Muchas gracias por habernos escuchado. Brisa, antes de retirarnos, hay todavía dos preguntas pendientes. Una de Humberto Cornejo, que no puede hablar, que yo la voy a leer, y otra de Carlos Humarán, que ya está levantando la mano. ¿Me permites? Voy a leer la de Humberto Cornejo, que no puede él utilizar su micro en estos momentos. Dice, constitucionalmente es viable plantear e iniciar un plan de 50 años. ¿Cómo lo seguirían los gobiernos de turno? Esa es la pregunta de Humberto Cornejo. Bueno, yo creo que, o no es que creo, una gran parte de los países tienen en eso. Nuestro vecino Chile tiene un proyecto de largo plazo, ¿no? Pues yo creo que lo fundamental es hacer un proyecto de largo plazo. O sea, nosotros vamos a llegar a tales objetivos. Nuestro objetivo, por ejemplo, en el Perú debe ser dar una buena calidad de vida a la población. Nuestro objetivo debe ser limitar la depredación de la naturaleza. Y nuestro objetivo debe ser crear la nación peruana, pero no esta nación que nosotros tenemos de élites y élites, sino una nación pluricultural peruana. Eso es lo que tenemos que tener como objetivo. Pero para eso, pues, tenemos que usar la descentralización, ¿no? Y esa descentralización tiene que hacerse desde abajo, tiene que trabajarse, planificarse. ¿Qué recursos tenemos? En el Perú no sabemos ni cuántos somos. Esa es nuestra realidad. No sabemos ni qué tenemos. Ustedes saben cuánto tenemos en minas, cuánta reserva tenemos de gas, cuánta reserva tenemos en energía eléctrica
que no sea contaminante. No sabemos. Actualmente, por ejemplo, se está trabajando en Chancay, el puerto el puerto del norte, en Chancay. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Según esto lo está haciendo una empresa privada, pero esta debería estar conectada a un tren que todavía no está en el presupuesto de la República. O lo que está pasando en el aeropuerto Jorge Chávez, que ya van a abrir la tercera pista y necesitan que esta pista esté conectada por Santa Rosa y que haya un puente. Ese puente no existe. Entonces no podemos trabajar en ese caos. Para mí debe planificarse, pero en función, primero, a levantar la información sobre qué tenemos, quiénes somos, qué hacemos, ¿no? Aquí hay cantidad de gente que no sabe nada absolutamente, no sabemos ni cuántos viven en el Perú sin agua. Se estima que son 8 millones de personas en las ciudades que no tienen conexión al agua, pero se estima, porque no se sabe, realmente no se sabe, no sabemos nada. Entonces, este es un problema. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer para planificar es levantar la información de lo que tenemos, de lo que vamos a hacer, plantearnos. Ahora, un proyecto nacional de largo plazo con planes quinquenales funciona en un montón de países. No es algo que es una cosa tremenda. Y esto se plasma lógicamente en la Constitución, porque nosotros vamos a establecer, por ejemplo, no estamos hablando acá de alejar a todo el mundo de la inversión privada, pero sí poner reglas. ¿Cómo es posible que las mineras nos contaminan ríos y nosotros, bien señor, no puede ser? Que vengan a trabajar las minas, pero que lo hagan como se hace en cualquier otra parte del mundo desarrollado, reciclando sus propios desperdicios, ¿no? Ese es mi comentario frente a eso. Muy bien, adelante, Carlos. Sí, bueno, hablando de Chancay, estoy bastante enterado de lo que está pasando, a pesar, tal vez, estoy más enterado que ustedes. En 2 años va a haber un tremendo sismo que nadie se ha dado cuenta de lo que está pasando. Y el Perú se va a transformar en un país que nadie se imagina, ¿ya? Porque aquí van a llegar de Asia, ¿ya? Tal vez 10, 20 barcos inmensos diarios que van a tener que entregar productos y también se van a tener que llevar productos, porque ese barco no se va a ir vacío. Entonces, tenemos que prepararnos para la agricultura. Ahora, por ejemplo, yo estoy trabajando con amigos, con gente, para la cuestión, ¿se imaginan ustedes la cantidad de andenes que existen en el Perú? Que llegan hasta Argentina y Chile, al sur, ¿ya? Que están abandonados. Uno de ellos, yo he estado personalmente en Acomarca, donde nuestro presidente del Congreso mandó matar a la gente pensando que eran terroristas. Bueno, estos son historias de acusaciones que se dan, pero tenemos que organizarnos. ¿Y ahora cómo? Es a través de provincias, pues. Porque si vamos a ver todo en Lima, por ejemplo, esta es la crítica que les estoy haciendo como amigos y hermanos, ya que esta reunión que tenemos es limeña. Deberíamos de conectarnos con todo el Perú, ya, con todo el Perú. Yo, por ejemplo, he presentado proyectos de desarrollo, a nadie le interesa, eso lo he entregado, y yo he viajado al Perú tantas veces, presentado propuestas de desarrollo. Hay algo que es el siguiente que se debe venir, es el tren de Iquitos a Bayóvar, que va a ser la conexión con el Amazonas, con África y con Europa. Eso es lo que tenemos que imaginarnos. Pero desgraciadamente, indudablemente que hay intereses. Cada persona ya tiene su mundo de intereses.
Y entonces lo que se va a tener que hacer es poco a poco organizarnos. Y creo que tenemos que comenzar con ¿cómo se llama? Con la regionalización, porque como estamos organizados en el Perú, es una sarta de, ¿cómo se dice?, de pequeños grupos de interés que tenemos que cambiar y romper eso, independientemente de lo que diga la Constitución. Les quiero ser sincero, no conozco yo estoy acá 36 años, no he leído, sino una vez, la Constitución canadiense, pero me siento orgulloso de vivir en este país. Tengo mis 4 hijos y mis 9 nietos que se están desarrollando como gente que sabe vivir y que sabe amar y respetar a la gente. Eso es lo que tenemos que inculcar en el Perú. No estar, me friega mucho escuchar derechas o izquierdas. Eso ya no existe. Hacen dos décadas que no existe. Tenemos que pensar por el Perú y desarrollarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de terminar, es la última pregunta que todos deberíamos estar interesados. ¿Dónde podemos conseguir tu libro, Brisa Marina? El libro lo está comercializando autores y editores. En todo caso, ¿podrías enviar tu número telefónico o el link para que de alguna manera se contacten con la persona correspondiente? Bueno, yo el mío nomás, porque ahorita no tengo el link. Claro. Hay un amigo que me pidió también tu otro libro. Entonces, de repente, viendo ya este video, podrá llamarte y coordinar la entrega. Ponemos nomás mi correo nada más. Pero sí, autores y editores.com lo van a encontrar en un ratito, ¿ah? Autoresyeditores.com. Sí. Perfecto. Entonces, las últimas palabras para terminar este evento, tanto de Brisa como de los expositores aquí presentes. ¿Alguien quiere decir algunas palabras o ya cerramos? Bueno, yo me animaría. Ante todo, agradecer a Brisa Marina que me haya permitido compartir con ustedes mis apreciaciones del libro. Y por supuesto, un saludo muy afectuoso a todos los asistentes esta noche y esperando verlos en una oportunidad de otra presentación de un libro que siempre es esperado de Brisa Marina Hurtado de Mendoza Santander. Buenas noches. Mario Enrique, recibe mi abrazo de siempre. Ahí nos vemos en Canadá pronto. Ya. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a todos los presentes. Gracias por la invitación, Brisa Un abrazo Marina. fraterno. Espero que nos estemos viendo muy pronto. Muchas gracias. Brisa Muchas gracias Marina, a gracias todos. por tu invitación. Nos despedimos con un fuerte abrazo desde Gracias, cualquier Said. lugar donde se encuentren y esperemos que estos eventos nos conciten con mayor rapidez y profundidad en el futuro. Gracias, Hasta Isaías, luego. por tu ayuda esta noche. Chao. Buenas noches. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias también por mi parte. Un abrazo, Mauricio. Saludos a todos. A todos también. Muchas gracias por la Muy bien. invitación. Muchas Tupananchis gracias. Kama. Nos vemos. Ashkaniragmi, Tupananchis Kama.